El libro de Apocalipsis describe a 3 ángeles volando hacia nuestro planeta. Ellos traen mensajes urgentes de advertencia y esperanza para prepararnos para el regreso de Jesús. Estas profecías divinas abren una ventana que revela eventos futuros en nuestro mundo. Dios promete una bendición especial a quienes se esfuercen por aprender estas profecías. Con esto en mente, Hechos Asombrosos presenta una nueva revelación con Doug Batchelor. El autor y orador de televisión, Doug Batchelor, ha emocionado a miles alrededor del mundo con estos programas asombrosos. El seminario Nueva Revelación es un estudio bíblico fascinante que toda la familia disfrutará. La lógica clara y el humor espontáneo de las guías de estudio multicolores harán que la Biblia cobre nueva vida. El mensaje para hoy es: usted es responsable. Y ahora, una nueva revelación. Bendícenos, Señor, para que podamos escucharte, para que los ángeles puedan guiarnos y para que Jesús sea glorificado en todo lo que hagamos. Señor, danos una mente que pese lo que escuche. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, denle la bienvenida a Doug Batchelor. Buenas noches, amigos. Quiero darle la bienvenida al pastor Dwight. El pastor Dwight es el pastor principal de la iglesia que lleva por su nombre en memoria de los pioneros, y apreciamos que ellos, así como otras iglesias en el área, han hecho posible este programa. Muchas de estas preguntas realmente nos hacen pensar. Otras van al grano. Y esta no sé cómo clasificarla. Así que comenzaremos con ella. Aquí hay una buena. ¿Y qué acerca de la salvación de aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar acerca de Jesús y murieron, y cuya sociedad y costumbres incluían ciertos pecados? En otras palabras, ¿qué pasará con los caníbales? ¿Habrá caníbales en el cielo? Y de ser así, ¿estaremos nosotros seguros? Bueno, si ellos estuvieran en el cielo y todavía cazaran cabeza, no estaríamos seguros. Yo creo que esta pregunta está inspirada en el hecho de que muchos en el mundo pueden no haber escuchado la historia de la salvación. Por ejemplo, ¿qué pasará con todos los que vivieron antes de Cristo? ¿Acaso están todos condenados porque no escucharon a Jesús? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que Dios mira al corazón y que Dios juzga a cada uno de acuerdo con la luz que ha recibido en su camino. Permítame ilustrarlo. Si usted está horneando galletitas cuando los niños están en la casa y usted deja algunas sobre la mesa y se va a hablar por teléfono, y cuando regresa ve a sus niños de 6, 7 años comiéndoselas, seguramente que usted no va a ser dura con ellos porque usted nunca les prohibió comérselas. Pero si antes de irse al teléfono usted les dice no coma las galletas, y al regresar los encuentra comiéndoselas, entonces ¿no se molestaría usted más? Jesús dijo: si ustedes no hubieran visto, no tendrían pecado, pero como han visto, el pecado permanece en vosotros. En otras palabras, a quien mucho se le da, mucho se le exige. El Señor mira el corazón. Va a haber gente en el cielo que se acercará a Jesús y le preguntará: Señor, ¿qué son esas cicatrices en tus manos? Ellos no sabrán porque no les fue revelado. A pesar de sus culturas, ellos siguieron a Dios y al Espíritu Santo tanto como les fue posible, y ellos se salvarán basados en la ley impresa en sus corazones por el Espíritu de Dios. Aquí hay una pregunta basada en un texto bíblico. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. ¿A quién se refieren las palabras aún él? ¿Se refiere esto a Cristo o al anticristo? Permítame leerlo. Abran sus Biblias en 2 Tesalonicenses capítulo 2. En vuestras Biblias es la página 1739. Entonces se revelará aquel inicuo, versículo 8, a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Esto continúa diciendo: con todo poder y señales y milagros mentirosos. ¿Quién es ese él? ¿Es bueno o malo? Este va a ser malo. Alguien que estará trabajando como el anticristo para engañar. Los milagros mentirosos y las señales pueden ser una descripción de Satanás tratando de hacerse pasar por Jesús. Diremos más de esto en una futura lección. También acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Recibirán los impíos su recompensa cuando Jesús venga? La Biblia dice
Jesús dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo con sus obras. ¿Cuándo recibe la gente el premio, antes o después de la segunda venida? La Biblia dice que después que Él venga. ¿Condenan los jueces a la gente antes de someterlos a juicio? No. Primero es el juicio, después es el premio. No, primero es el juicio y después es el premio. Pastor Doug, estoy muy feliz de tener con nosotros gente joven en audiencia. Uno de ellos dice, tengo 14 años y tengo una pregunta. ¿Está bien escuchar rock and roll con letra cristiana? Los juegos de videos y las películas tientan a hacer lo malo. ¿Cómo puedo prevenirlo? Bueno, estoy feliz de que hayamos puesto el rock and roll y al mal en un mismo plano. Yo no lo hice, lo hizo quien preguntó. Lo cual quiere decir que su conciencia le está molestando, ¿verdad? Bueno, yo debo tener cuidado porque la música es una de las cosas más difíciles de describir. Porque el mundo está seguro que a Dios le gusta la música que le agrada a ellos. Y la gente tiene gustos diferentes. Y si yo les interpretase 1000 músicas diferentes y les pidiera que usted las categorizara en apropiadas e inapropiadas, ¿saben ustedes cuántas categorías diferentes tendríamos? Tantas como personas en esta audiencia. Yo creo que lo que debiéramos preguntarnos es, ¿qué efecto produce cada música? ¿Eleva, tranquiliza o te hace querer saltar, gritar o golpear a alguien? Yo iba a los conciertos de rock cuando era joven y recuerdo cómo la gente era sobrecogida con frenesí. ¿Sabían ustedes que los dos nervios más cercanos al cerebro son el visual y el auditivo y que su cuerpo posee un ritmo natural que pulsa a través de sus cuerpos y que usted puede acelerar sus propios latidos del corazón? Tómele el pulso a alguien. Entonces póngalo a un concierto de rock y verá que el pulso y los latidos se aumentarán en más de 16 por minuto, tan solo por causa de la música. Usted tiene que preguntarse, ¿qué efecto tiene la música? Es una manera de definirlo. La lírica es más fácil de dilucidar. ¿Ensalzan y glorifican a Dios las palabras? Así es como yo personalmente trazo una línea entre lo bueno y lo malo. También debo decirles que hay música que apela a mis sentidos, pero que sé que no es buena para mí por el efecto que produce. Entonces yo decido que no todo lo que me gusta es bueno para mí y simplemente no la escucho. Hay suficiente música elevadora que me gusta. Me gustaría decir más sobre este asunto. Vuelvan a preguntarme acerca de la música en otra ocasión y les prometo que les hablaré más de ello. Cuando lleguemos al cielo, ¿reconoceremos a nuestros familiares y amigos? Sí, por supuesto. Cuando ustedes tengan cuerpos y mentes glorificadas, sus poderes de discernimiento van a aumentar increíblemente. La Biblia dice que conoceremos como somos conocidos. Nuestras percepciones se multiplicarán en el cielo. En el cielo no vamos a encontrarnos con personas que conocíamos aquí e ignorarlas allá. ¿No les parece que el cielo sería muy solitario? Con toda seguridad vamos a reconocernos unos a otros. Si usted ha sido bautizado... ¿Saben qué va a ser muy interesante en el cielo? Va a haber algunas reuniones muy interesantes. Yo escuché una vez a alguien decir que habrá 3 sorpresas allá. La primera es que usted estará allá. La segunda es que usted se encontrará con personas que usted nunca soñó que estarían en el cielo. Y la tercera es que algunos que usted pensó que estarían a la cabeza del grupo celestial no van a encontrarse allí. Cuando usted llegue al cielo, ¿se imagina lo que va a ocurrir? ¿Estará David en el cielo? ¿Y qué acerca de la madre de Salomón, Betsabé? ¿Y qué decir del primer esposo de Betsabé que murió peleando devotamente las batallas del Señor? Bueno, esta reunión tripartita va a ser una de las más interesantes. David, Urías y Betsabé debajo del árbol de la vida. ¿Saben ustedes qué otra reunión va a ser muy interesante? Pues bien, escuchen esto. ¿Se acuerdan? Esteban. ¿Se acuerdan el capítulo 7 de los Hechos? Esteban muere siendo apedreado. Lo último que recuerda es el rostro de Saulo de Tarso. Entonces Esteban se dirige a su ángel y les dice, usualmente ustedes hacen un buen trabajo, pero creo que han tenido un error. Se les coló uno. Aquel hombre que está allá. ¿Se dan cuenta? Las reuniones en el cielo van a ser muy interesantes. Discúlpame. Tal vez. Sigue adelante, ya retomé mi seriedad. ¿Estás tú? No es mi intención interrumpirte. Sigue adelante. Sí, Ok, está bien. Si usted ha sido bautizado, pero desde entonces ha pecado muchas veces, como el rey David, ¿debería bautizarse uno otra vez?
Tenemos una lección que trata acerca de cómo comenzar de nuevo. Hay una razón bíblica para el rebautismo. Rápidamente les presentaré 3 razones. Primera, si usted nunca ha sido bautizado bíblicamente, esa sería una buena razón para rebautizarse. Segunda, si usted fue bautizado y se aparta del Señor, es como cuando usted se divorcia. Si usted quiere rehacer su matrimonio, usted vuelve a casarse legalmente. Y así debiera ser el bautismo. La tercera razón para el rebautismo se encuentra en Hechos 19. Lea los primeros 8 versículos. Allí usted encuentra a 12 hombres de Efesio que habían recibido el bautismo correcto por parte de Juan el Bautista, pero después adquirieron un nuevo entendimiento de Jesús y su evangelio. Así que se rebautizaron a causa de la nueva luz recibida. Cuando Jesús venga, ¿viene Dios con él también? Sí, Jesús dijo cuando estaba siendo juzgado, de ahora en adelante veréis el Hijo de Dios viniendo a la derecha del gran poder. ¿Quién es ese poder con quien viene? Dios el Padre, desde luego. En la diapositiva, yo creo que se refiere a la diapositiva que vimos mostrando los 10 mandamientos. Explique el 4º mandamiento. Yo creo que se refiere a aquella en que los mandamientos fueron cincelados. Sí, ustedes saben, hay mucha confusión en el mundo cristiano de hoy acerca del asunto del sábado. Y desde luego, muchos cristianos sinceros van a la iglesia el primer día de la semana, mientras que también otro grupo de sinceros cristianos celebra el culto el 7º día de la semana. Para que quede constancia, digo lo siguiente: yo creo que Dios tiene hijos en todas las iglesias. ¿Me escucharon todos? Algunos de ustedes pueden estar preocupados pensando de que, porque este seminario se lleva a cabo en una iglesia adventista, el 7º día nosotros vamos a torcerles el brazo para que crean lo que nosotros creemos. Nosotros solo vamos a compartir con ustedes lo que la Biblia dice y ustedes pídanle a Dios que les dirija a hacer sus propias conclusiones. ¿Ustedes quieren que yo les conteste eso? Si ustedes no quieren, no lo haré. Yo les dije que no los iba a empujar a ninguna cosa. Bueno, la contestaré en otra noche. No cuento con suficiente tiempo ahora. Yo creo que ya se me acabó el tiempo. La otra noche usted parece haber dicho que Dios no ama a Satanás. ¿Ha cambiado Dios? Bien, la Biblia dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Dios es amor. Pero, ¿sabían ustedes que Dios ama a los pecadores, pero odia al pecado? Lucifer, aquella criatura creada por Jesús, ya no existe. Ahora en su lugar existe esta criatura que es la viva estampa del mal. El diablo es la suprema expresión del mal. Por cierto que existe dolor en el corazón de Dios porque una de sus criaturas más elevadas se rebeló contra él. Dios ama lo que Lucifer era. Él recuerda lo que era y le duele. Pero, ¿ama Dios al diablo? No, Dios no ama lo que él es ahora. Pastor Doug, esta pregunta ya se hizo la semana pasada, pero esto es muy importante. Es algo que preocupa a muchos. ¿Qué debo hacer para estar listo cuando Jesús regrese? Sigan viniendo a este seminario, esto ciertamente los ayudará. Aprenda a conocer a Jesús a través de una vida devocional personal. No olvide arrodillarse y orar al Señor diariamente. Tampoco olvide estudiar su palabra. Este conocimiento mutuo va a establecer una relación sólida con Él y cuando Él venga, Él le va a decir, yo te conozco. La Biblia dice, la vida eterna que te conozcan a Dios. Amén. Creo que se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos 2 minutos más? Muy bien. Usted contestó una pregunta anteriormente dando a entender que una persona puede perderse después de ser salva. A mí me enseñaron que al terminar el tiempo de gracia, si usted no ha sido salvado, nunca lo será. Pero cuando la gracia se cierre, si usted está salvo, ¿puede pecar y perderse? En el libro de Apocalipsis, la Biblia describe un tiempo cuando las plagas comienzan a caer. Esta es la gran tribulación. Durante el tiempo de la gran tribulación, Jesús se levanta y dice, el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo continúe siendo inmundo todavía, el limpio siga limpio todavía. Yo estoy parafraseando. En otras palabras, los salvados están salvados, los perdidos perdidos. ¿Se han puesto ustedes a pensar que cuando Noé y su familia entraron en el arca, el Señor cerró la puerta por 7 días? Los que estaban dentro del arca estaban seguros y salvos, y los de afuera estaban totalmente perdidos. Su destino estaba sellado y vivieron por 7 días después de haber cerrado la gracia. Va a haber un tiempo similar, precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Pero de esto hablaremos cuando nos toque presentar el tema de las plagas y del fin del mundo. Una pregunta más. ¿Ahogó Dios a los dinosaurios porque sabía que ellos serían grandes y nosotros
No, bueno, obviamente algunos dinosaurios se ahogaron. Ustedes saben que creo que es interesante. Muchas gracias, Pastor. Recientemente compré una revista Newsweek que tenía un artículo titulado Corrigiendo lo que creíamos acerca de los dinosaurios. ¿Saben ustedes cuántas veces la última teoría ha sido corregida? Primero pensaron que murieron a través de millones de años, pero la evidencia de los fósiles muestra que murieron y fueron sepultados por un cataclismo inesperado. Entonces modificaron esta teoría diciendo que un asteroide cayó y causó inundaciones que los sepultó. ¿Qué les parece? Bueno, no hay nada nuevo en la idea en que murieron ahogados. Eso es lo que la Biblia dice. Algunos se preguntan, ¿cómo hubiera podido Noé meter a los dinosaurios a través de la puerta? Todo el mundo supone que él metió dinosaurios grandes. Él pudo haber traído dinosaurios pequeños, aún un huevo llevado en una carretilla. Yo creo que Noé pudo haber introducido 2 dinosaurios de cada especie tal y como Dios lo ordenó. 2 Tyrannosaurus Rex, 2 Triceratops. ¿Y saben cuántos se extinguieron después del diluvio? Aún en nuestros días hay especies extinguiéndose como el cuagua africano, que está extinto hoy día. Y lo mismo puede haber ocurrido también en ese tiempo, porque estaban creciendo y desarrollándose lentamente. Disculpen un momento, tengo que ir atrás a apretar un botón para que la lección se proyecte en la pantalla. Entonces comenzaremos nuestro estudio. Bien, nuestra lección para hoy es: usted es responsable. Asusta pensar en ello, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que tengo la cara sucia? ¿Me están tomando el pelo? Me avergonzaría si fuera cierto. Así que aquí estoy frente a las cámaras de televisión internacional, llegando a Europa, y ustedes me están diciendo que tengo grasa en mi cara. No puede ser. Antes de venir a cada reunión, cada mañana, yo practico las reglas de higiene. Yo me baño, me unto desodorante, me lavo los dientes y hago gárgaras. Y aún antes de venir, me aseguro las medias con cinta adhesiva para que no se me caiga en el medio del programa. Y aún me duele cuando me quito la cinta adhesiva. Y ustedes me dicen que mi rostro está sucio. Yo no veo nada en mi cara. ¿Cómo van a convencerme de que hay un problema en mi apariencia? ¿Qué? ¿Que busquen un espejo? ¿Dónde puedo encontrar uno? ¿Qué saben ustedes después de todo? ¿Por qué es siempre más fácil encontrar algo sucio en otros rostros que en el nuestro? ¿Se han notado eso? Oh, esto está muy malo. Y pensar que me sentía bien hasta que comencé el tema de hoy. Y es ahí donde está el problema, ¿verdad? Yo me sentía bien hasta que me miré en el espejo. Entonces, siendo que el espejo me ha hecho sentir mal, lo que debo hacer es botar el espejo, ¿verdad? ¿No les parece? Romperlo. ¿Esa es la respuesta? Ya me siento mejor porque no me estoy mirando en él. Yo escuché una historia acerca de un hombre en China que ordenó un microscopio de los Estados Unidos, comenzó a mirar a través del microscopio insectos y otras cosas, pero un día puso un poco de su ración de arroz y allí estaba, lleno de parásitos. Tenía solo 2 opciones, botarlo o botar el arroz, así que destruyó el microscopio. Por lo tanto, como este espejo solo me muestra suciedad, lo más justo es que yo lo destruya, ¿verdad? ¿No les parece razonable? ¿Creen que esto resolverá el problema? No, el espejo no es malo, porque aunque no tiene la capacidad de limpiar, a lo menos me muestra lo que está sucio. ¿Pero qué hago? Todavía tengo el problema. Todo lo que hace es comunicarme el problema. ¿Algunas sugerencias, por favor? ¿Un pedazo de tela? ¿Dónde puedo encontrar uno? ¿El mismo que tiene el espejo? ¿No es interesante cómo el rompecabezas se va armando? ¿Están ustedes tratando de decirme que un trapo rojo puede quitar una marca negra en una cara blanca? Esto no es razonable. Tampoco les parece razonable a algunos que la sangre de Jesús pueda lavar el pecado, pero es la verdad. Yo quiero estar seguro que yo puedo quitarme la mancha. Una vez yo hice esta ilustración
y cometí el error de usar un marcador permanente. ¿Verdad que soy muy guapo, verdad? ¿Entendieron la ilustración? La lección de esta noche es acerca de la ley de Dios. La ley no existe con el propósito de lavar nuestros pecados. Esa no es la función asignada por Dios. La ley es simplemente un reflejo de la voluntad de Dios. La ley nos muestra el pecado para que vayamos a Jesús para que nos limpie. Amigos, debo decirle algo en esta noche. Esta lección no le va a gustar a algunos cristianos, con algunos que me están oyendo. Lo que voy a decir no es muy popular aún en los círculos cristianos, pero es verdad y está en la Biblia. Quiero decirle que el diablo está atacando la ley de Dios. ¿Y saben por qué ustedes? Porque la ley de la Biblia nos dice que el pecado, si usted no tiene ley, usted no sabe qué es el pecado. Si no hay ley, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay penalidad. Y si no hay penalidad, tampoco hay necesidad de un Salvador. Al atacar la Biblia, el diablo está atacando el fundamento del cristianismo. Usted no necesita a Jesús si no hubiera pecado. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre? La ley no quita el pecado, pero nos presenta nuestra necesidad de ir a Jesús. Cuando la gente dice, ya no necesitamos la ley, están creando una doctrina peligrosa, una doctrina de demonios. Ahora, vamos a abrir la Biblia. ¿Están todos de acuerdo en circunscribirnos a la palabra de Dios? Si nos circunscribimos a la Biblia, no estaremos en peligro. Entonces vamos adelante. Este título parece ominoso, pero es cierto. Usted es responsable. Como hijo de Dios, todos tenemos el deber de encontrar y aceptar la voluntad de Dios. Pregunta número 1. ¿Escribió Dios mismo los 10 mandamientos? ¿Cuál es la respuesta? Un sí rotundo. Éxodo 31:18 dice, y él le dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y las tablas eran la hechura de Dios y la escritura era la escritura de Dios. ¿Qué ocurrió con la primera transcripción de los 10 mandamientos que Moisés recibió de Dios? ¿Recuerdan que al bajar del Sinaí vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro? Al ver esto, Moisés lanzó al suelo las tablas al pie de la montaña. ¿Qué dijo Dios entonces? Oh, yo creo que ya no sirve la ley. No, lo que dijo fue, córtame otras 2 tablas y yo voy a volver a escribir lo mismo que escribí la primera vez. Las 2 veces Dios escribió. ¿Sabían ustedes que Dios escribió muy pocas cosas? Él escribió su ley en piedra. Escribió los juicios contra Babilonia en la pared en letras de fuego. Y más tarde Jesús escribió los pecados de algunos en el polvo. ¿No les hace felices saber que aunque la ley fue escrita en piedra, el pecado fue escrito sobre el polvo? ¿Qué tipifica o significa escribir algo sobre roca? No cambiamos lo escrito sobre la roca. Tampoco Dios cambia lo que Él escribió. Todavía está allí. Número 2. ¿Cuál es la definición del pecado? La mejor de todas está en 1 Juan 3:4. Es la mejor. Repítanlo conmigo. El pecado es transgresión de la ley. Antes de continuar con el tema, necesitamos definir esto un poco más. La palabra ley es usada de muchas maneras y en muchas ocasiones en la Biblia. Algunas veces la palabra ley solo significa escritos del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés. A veces la palabra ley se refiere a la ley ceremonial o de ordenanzas conectadas con los servicios del santuario. Y muchas veces la palabra ley se refiere a los 10 mandamientos. Un joven rico le preguntó a Jesús, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Marcos 10. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y él respondió, ¿cuáles? Jesús comenzó a mencionar los 10 mandamientos. Entonces el joven interrumpió a Jesús y le dijo, yo los he guardado todos desde mi niñez. Pero él no los había guardado. Esto prueba que la ley es el fundamento mismo del gobierno de Dios. También hay varias definiciones del pecado en la Biblia. Pecado es la transgresión de la ley, y el pecado está en el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. No solo hay pecado de comisión cuando los llevamos a cabo, como matar, etc., pero también los hay de omisión, o sea, cuando dejamos de hacer algo. Por ejemplo, podemos matar a una persona por pasarle por arriba con nuestro vehículo, podemos matar a alguien por verlo desangrándose y no hacer nada para rescatarlo. Yo creo que en el infierno va a haber mucha más gente por el pecado de omisión. Sencillamente fallaron porque dijeron, yo no robo, yo no mato, yo soy una buena persona, pero hace la voluntad de Dios. La Biblia también dice que cualquier cosa que no es de fe es pecado.
En otras palabras, si usted tiene dudas acerca de algo que está haciendo, es posible que sea porque la conciencia le está molestando. Así que hay muchas definiciones, pero la más clara es que el pecado es la transgresión de la ley. Esta noche, cuando hablamos de la ley, vamos a hablar específicamente refiriéndonos a los 10 mandamientos. Es sorprendente cuán a menudo ministros a través de la radio y la televisión repiten, bueno, había una ley de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero ya no la necesitamos porque estamos en el Nuevo Testamento bajo un nuevo pacto y bajo nuevos mandamientos. El nuevo mandamiento es ama al Señor con todo tu corazón, mente, alma y fuerza y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo oigo esto, me dan deseos de llorar. Cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, Él quería decir un nuevo concepto, porque Jesús estaba repitiendo algo que ya Moisés había dicho. ¿Quién escribió el primer libro de la Biblia? Moisés fue el autor. Deuteronomio 6:4, amarás al Señor con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo nuevo era el concepto de amar, pero no los 10 mandamientos. Número 3, ¿por qué nos dio Dios los 10 mandamientos? Tengo tanto que decir. ¿Para qué? Para hacernos miserables y restringir nuestra libertad. ¿Cuántos de ustedes tienen padres que han impuesto reglas en su familia? ¿Para qué son las reglas de su familia? ¿Para restringir la felicidad o para protegerla? Yo conocí una madre en Texas que vivía en una casa rodante. Su corazón se le paralizó al escuchar una explosión en la habitación. Ella tenía 2 niños en la casa. Cuando entró, quedó aterrorizada al ver que sus niños habían de alguna forma encontrado el revólver del padre y estaban disparando con él. Ella se los arrebató de la mano y ellos comenzaron a llorar. Y también comenzaron a escucharla. ¿Tú no quieres que nos divirtamos? Así somos nosotros, mis amigos. ¿Por qué Dios no quiere que nos acerquemos al pecado? Sencillamente porque mata y porque destruye. Eso es lo que dicen los padres a los hijos. Dios quiere que obedezcamos porque nos ama y porque cuando desobedecemos nos hacemos daño. Feliz es el que guarda sus mandamientos. Proverbios 29:18. Proverbios 3:1 y 2. Guarda mis mandamientos porque largos días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos de ustedes desean paz y larga vida? Yo estuve en la cárcel varias veces antes de ser cristiano. Nadie me visitó. Yo era un residente permanente allí. Pero desde que me convertí al cristianismo solo he estado en la cárcel de visita. Esto ha traído mucha paz en mi corazón, porque Dios ha cambiado mi corazón. Número 4. ¿Por qué es importante la ley de Dios para mí personalmente? Santiago 2:11 y 12 dice, así hablad y obrar como aquellos que habéis sido juzgados por la ley de libertad. Por fin, ¿somos o no somos salvados por la ley? No. Somos salvados por gracia, por medio de la fe. ¿Pero seremos juzgados por nuestras obras? Sí. Aunque la Biblia dice que somos salvados por fe, también es muy claro que Jesús dice que cada cual será juzgado de acuerdo a sus obras y seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Jesús dice que por nuestros frutos somos conocidos. Si una persona dice soy cristiano, aleluya, pero es un asesino en serie, su profesión no vale nada mientras que sus actos lo prueban mentiroso y no hay verdad en él. Por eso Jesús dice en 1 Juan 2:4, el que dice yo lo he conocido y no guarda mis mandamientos, es un mentiroso. Hay muchos hoy día que están tomando el nombre de Dios en vano. Dice que son cristianos, pero desobedecen a Dios. Jesús no murió para comprar una licencia que permita el pecado. Él murió para probar que aunque el pecado esté en nosotros, Él puede transformarnos. Nadie podría convencernos de lo contrario, porque el diablo tenía el control de mi vida. Yo tomaba, fumaba, robaba y decía mentiras y maldecía, pero Dios, y yo no creo que ocurrió un solo día, Dios me transformó. Alabado sea Dios. A los 18 años yo fumaba, pero Dios me dio la victoria. Yo tomaba, pero Dios me libró de todo. Hermanos cristianos, no pequen más moderadamente. Dios puede librarles completamente. Él quiere devolvernos la imagen de Dios. Amén. Los ángeles aguardan este momento. Ellos quieren vernos ejercer más fe en Dios y en lo que puede hacer por nosotros. De paso, yo no estoy diciendo que ya Dios terminó conmigo, no. Cristo es mi blanco, y cuando lo miro, yo veo que todavía me falta mucho. Pero cuando miro y veo de cuán lejos Él me ha traído, tengo fe de que Él terminará lo que ha comenzado en mi vida. Yo vivo sin temor por causa de su gracia. Todavía cometo errores,
pero veo progreso. Si yo empleo tiempo en estudiar la palabra de Dios cada día, me pareceré más a Jesús. Número 5. ¿Puede ser la ley de Dios, los 10 mandamientos, cambiada o abolida? No, porque es eterna. Jesús dijo, el que oye mi palabra y las guarda es como un hombre prudente que construyó su casa, ¿dónde? En la roca. ¿Sobre qué escribió Dios los 10 mandamientos? Sobre la roca. ¿Y cuál es otro nombre de Jesús? La roca de los siglos, la piedra angular. Él es el fundamento. Puede que alguien se esté preguntando, Doug, ¿cómo puedes igualar la ley con Jesús? Abran sus Biblias conmigo en el Salmo 40, versículo número 8. Hacer tu voluntad es mi delicia, oh mi Dios, y tu ley está en mi corazón. El hacer la voluntad de Dios es resultado de tener la ley en el corazón. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿El que hace qué cosa? ¿Aquellos que hacen qué? ¿Aquellos que oyen qué? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo dice aquí mismo. La ley de Dios es la voluntad de Dios. ¿Acaso dice él, yo aborrezco, soy miserable porque obedezco tu voluntad? No, él dice, yo me deleito. Pero allí es donde falla mucha gente. Muchos comienzan a pensar en los 10 mandamientos sin tener amor. Usted primero tiene que enamorarse de Jesús, porque de lo contrario carecerá de poder para obedecerle. Cuando a través del Espíritu Santo, el amor de Dios llena nuestros corazones, la obediencia se convierte en un gozo. Oh, es tan diferente. Eso es lo que necesitamos más que ninguna otra cosa. Es una conversión genuina. Si usted quisiera escribir algo que necesita permanencia, ¿lo escribiría sobre la roca? ¿Lo escribiría con su dedo? ¿Lo proclamaría con su boca? ¿Qué más pudo hacer Dios? ¿Qué no hizo Él para impresionarnos con su permanencia? Los hebreos tenían un santuario con 2 cuartos especiales, el Santo y el Santísimo. ¿Cuántos han oído hablar del Arca del Pacto? Hoy se habla mucho acerca de este mueble dorado. Hasta se han hecho películas acerca de gente que busca el Arca del Pacto, como si el verdadero tesoro fuera el arca. La caja dorada estaba allí para contener algunas rocas. Mis amigos, Dios honró aquel templo con su gloriosa presencia que descansaba en el lugar santísimo sobre la dorada Arca del Pacto. Y dentro de aquella arca estaba la voluntad de Dios escrita con su propio dedo. Y que los cristianos digan que eso no es importante. Si eso es así, hemos llegado a un día muy oscuro, mis amigos. Nosotros debiéramos presentarle a la gente la voluntad de Dios. Cuando predicamos y hablamos acerca de la ley, la gente descubre sus pecados y se siente culpable. Muchos hoy día dicen, yo no quiero sentirme culpable. Mis amigos, antes de venir para ser limpiados y salvados por Jesús, todos debemos sentirnos culpables y arrepentidos. Pero no tenemos que quedarnos ahí, porque Él quita no solo el pecado, sino también la culpabilidad. Vivimos una época en la cual todos los psicólogos seculares dicen que el sentimiento de culpa es malo. ¿Cómo se sentiría usted si al ser sorprendido robando uno de sus hijos, usted lo confronta pero le dice, oh, no me haga sentir culpable? No pude controlarme, además, nadie es perfecto. ¿Se preocuparía usted por esa actitud? Al contrario, ¿cuánto se sentiría mejor si su pecador hijo le dice, lo siento mucho, perdón, no sé qué se apoderó de mí, pero no lo quiero hacer otra vez? Amigos, toda esta última generación ha sido enseñada a no sentirse mal cuando obra mal. La ley de Dios nos ayuda a descubrir nuestra suciedad y nos inspira a ir a Jesús para obtener el perdón y limpieza. Amén. Necesitamos la ley. El diablo la ataca porque quiere destruirla, porque así también destruye nuestra necesidad de un Salvador. El diablo quita el espejo para que no veamos el pecado. Lo más triste de todo es que son pastores y ministros los que están enseñando esto. Y después hablaré más de esto. Quiero decirles cómo me siento. Número 6. ¿Abolió Jesús la ley cuando estuvo en este mundo? Abran sus Biblias en Mateo 5, versículo 16. Quiero leerlo de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 16. El que va a hablar es el Señor aquí. Así brille nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él está hablando de dejar brillar tu luz. Ahora miren qué sigue diciendo en conexión con eso. No penséis. ¿Qué quiere decir eso? No penséis. No piensen que he venido a destruir la ley de los profetas. Yo no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Vamos a detenernos aquí.
Algunos piensan que Cristo vino a cumplir la ley, lo cual ellos interpretan como abolirla. Bien, supongamos que cumplirla significa abolirla. Leamos esto otra vez. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolirla, sino a abolirla. Aquí hay un error. ¿Cuál es la intención de Jesús cuando dijo cumplir? Si usted quiere saber lo que una palabra significa en la Biblia, busca el significado en la Biblia. ¿Qué significa cumplir en Mateo 5? En Mateo capítulo 13, versículo 15, aquí viene el Jordán Jesús para ser bautizado por su primo Juan el Bautista. Reconociendo Juan que está en la presencia del Dios encarnado, lo resiste diciéndole, yo necesito que tú me bautices. Veamos ahora lo que Jesús le responde en el versículo 15. Deja ahora, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. ¿Significa aquí la palabra cumplir, abolir la justicia? No, por supuesto. Cumplir significa llevar a cabo o obedecer. Por lo tanto, Jesús no vino a abolir la ley, sino a obedecerla y a magnificarla. Y eso es precisamente lo que Jesús hace en el capítulo 5, versículo 27. Él toma los mandamientos uno a uno, no los destruye, sino que los amplía. Él le dijo, ustedes escucharon a los antiguos que no cometeríamos adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué estaba haciendo? Aboliendo o magnificando. Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se aira contra su hermano sin causa se hace culpable del homicidio. ¿Acaso dijo que era bien ahora matar? O al contrario, él amplió el significado del mandamiento. Y así continuó mencionando otros mandamientos como jurar, que es tomar el nombre de Dios en vano, sea hablarse sí o no. Sé honesto al comunicarlo. Jesús expandió el significado de los 10 mandamientos, porque en realidad, aunque están escritos en pocas palabras, son muy abarcantes. ¿Sabían ustedes que el gobierno de los Estados Unidos tiene ciertas regulaciones escritas sobre el precio del alcohol? Este tiene 250,000 palabras solo por el precio del alcohol. Sin embargo, Dios fue capaz de simplificar su voluntad para con la humanidad en 10 simples preceptos. Los 4 primeros se refieren a nuestra relación con Dios y los 6 restantes se encargan del amor y respeto que debe caracterizar las relaciones humanas. ¿Sabían ustedes que la oración modelo está dividida igual que los 10 mandamientos? La oración modelo tiene 7 peticiones. Los primeros 40% se refieren a Dios, tu nombre, tu reino. El 60% restante se ocupa de nuestras necesidades. Perdona nuestras deudas. Aliméntanos. Dios es maestro en el arte de sintetizar las cosas para que podamos entenderlas. A veces no estoy acostumbrado a eso, ni ustedes tampoco. A veces me parece que me está siguiendo un extraterrestre. Ok, vamos a ignorar todo esto. Vamos a leer ahora el versículo 18 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. De cierto os digo que hasta que perezca en el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Hasta que todo sea cumplido otra vez. Versículo 19. Cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuál de los 10 cree usted que es el más pequeño de todos los mandamientos? Cualquiera pues que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Déjenme explicarles. Jesús no está diciendo que los que violan los mandamientos y así enseñan a otros van a ser ridiculizados cuando estén en el cielo. No, Jesús está diciendo que la gente en el cielo va a hablar de los que enseñan a violar la ley como los que pertenecen a una escala de vida más baja. Ellos no van a estar en el reino, sino que van a ser llamados pequeños en el reino. Cualquiera pues que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mis amigos, si usted se ha molestado porque yo estoy hablando acerca de la ley, debo recordarle que Jesús me ordenó enseñarlos. Cualquiera que lo haga, aumentará el nivel de justicia y cristianismo en su iglesia. Si desea más información acerca de este programa o el mensaje que escuchó hoy, por favor escriba a cualquiera de los siguientes domicilios. En Sudamérica, Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Departamento de Comunicación, apartado postal 02600, Brasilia, Distrito Federal, Brasil, 70279-970. Para los televidentes de Centroamérica, México, Colombia, Venezuela y el Caribe, escriba a Departamento de Comunicación,
apartado 28, Montemorelos, Nuevo León, México, 67500. Y en Estados Unidos y Canadá, la Iglesia Adventista de Norteamérica, 12501 Old Columbia Pike, Silver Springs, Maryland, 20904. Gracias por acompañarnos. ¿Pueden salvarse las personas que, sabiéndolo, siguen quebrantando aunque sea uno de los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Primeramente, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La Biblia dice que Dios destruirá a los pecadores, Santiago 2:10, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto es culpable de todos. Una vez más, quiero reiterar que Dios no nos salva porque guardamos sus mandamientos. Nosotros guardamos sus mandamientos después que somos salvos. Déjeme ilustrarlo con una historia bíblica. Envió Dios a Moisés a donde estaban los israelitas cuando aún eran esclavos y le dijo, aquí está mi ley, guárdenla y yo los sacaré de Egipto. ¿Es esto lo que hizo Dios? ¿O acaso fue el primer paso en su salvación sacrificar el cordero? Primero ellos sacrificaron el cordero, entonces comenzaron su jornada de salida, cruzaron el Mar Rojo. Ahora ellos eran libres, ya no eran más esclavos. Él les dio pan del cielo, les dio agua de una roca, les dio la victoria sobre sus enemigos. Después que Dios hizo todas estas cosas por ellos para mostrarles que les amaba, los trajo al Sinaí. ¿Y cuál fue el primer mandamiento? ¿Cuál fue el primer mandamiento? ¿No tienen otros dioses? No, si ustedes buscan en Éxodo 21, el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto estaba escrito en las tablas de piedra. Lo primero que le dijo fue que Él era el Dios que los había salvado. En otras palabras, yo te he mostrado lo que siento por ti, que te amo, que tus intereses están en mi mente. Ahora, si tú me amas, aquí está mi ley. Después de haber sido salvos. Ellos no fueron salvos por guardar la ley, ellos guardaron la ley después que fueron salvos. Ahora, no pierdan este punto. Ellos no fueron liberados de Egipto porque guardaron los 10 mandamientos, pero el desierto era la mitad del camino, ¿verdad? Ellos no fueron rescatados de Egipto para vivir en el desierto. Ellos salieron de Egipto para ir a la tierra prometida. Dios los llevó al desierto para enseñarlos a obedecer. Aquellos que después de escuchar la ley de Dios se resisten a obedecer, ¿llegarán a la tierra prometida? ¿O acaso sus cuerpos quedarán en el desierto? Usted no es salvo por guardar la ley, pero así como estás vivo, no vas a ir al cielo si deliberadamente la violas. Y esto por la sola razón de que no vas a ser confiable allá. Satanás fue echado del cielo por pecar. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Yo creo que Dios es poderoso para hacerlo. ¿No lo creen ustedes? Pregunta número 8. ¿Puede alguien salvarse por guardar la ley? Si nosotros pudiéramos ser salvos por guardar la ley, Jesús no hubiera tenido que morir por nosotros. Pero la única forma en que pudiéramos ser salvos es a través del sacrificio de Jesús. Permítame ver si puedo ilustrarles esto porque es muy importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Algunos piensan que esto significa que no estar bajo la ley quiere decir que podemos desobedecer. Pero eso es una cosa que asusta. ¿Nos salvó Jesús para pecar o nos salvó de nuestros pecados? Este año fui invitado a participar en un debate. Eso fue llamado una discusión de panel. Fue un debate amistoso con otros 3 o 4 pastores y fue transmitido por televisión para el norte de California. El punto a tratar era la ley de Dios. Uno de los pastores se paró en su posición diciendo, bien, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Todos sabemos que nadie puede obedecer a Dios. Por supuesto, yo hubiera querido preguntarle cuál de ellos estás tú transgrediendo, pero no hubiera sido propio hacerlo. Así que le pregunté, ¿puede el diablo tentarnos a pecar? ¿Cuántos de ustedes aquí presentes creen que el diablo puede hacernos violar la ley de Dios? Levanten sus manos, por favor. Ustedes todos saben que nosotros podemos quebrantar la ley de Dios, ¿verdad? Nosotros creemos que el diablo es suficientemente poderoso para hacernos caer en la desobediencia a la ley de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es suficientemente poderoso para ayudarnos a no caer en pecado? Pues el pastor dijo, no. Él dijo, sí, el diablo puede hacernos pecar, pero Dios no puede mantenernos sin pecar. En otras palabras, tu diablo tiene más poder que mi Dios. Hay muchas personas por ahí que creen esto y dicen, bueno, ustedes saben, todos somos humanos. Y por supuesto alguien va a decir, bien, ¿y quién es perfecto? Pero lo que quiero decirles es que la ley es una medida perfecta. Si usted baja las normas para adaptarlas a lo que cada cual hace, estas seguirán bajando hasta llevarnos a un bajo común denominador. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad.
Yo quisiera decirles mucho más de lo que les he dicho, pero lo haré en futuras lecciones. Ahora sigamos adelante. Número 9. ¿Por qué es la ley absolutamente esencial para perfeccionar el carácter cristiano? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Durante los días de la guerra civil, el norte estaba peleando contra el sur en los Estados Unidos. Tanto los del norte como los del sur tenían a una persona que llevaba el número de la compañía en una bandera o estandarte. Estos eran hombres valientes, porque iban a la batalla teniendo en sus manos un asta, sosteniendo la bandera en lugar de un arma de fuego. Su trabajo era clavar su estandarte en la tierra firme y marcar el territorio que sus fuerzas ocupaban. Mientras que la bandera estaba en posición, ellos sabían que su batallón, su compañía, su regimiento había ocupado ese territorio. En una fiera batalla, durante el tiempo de Gettysburg, uno de los abanderados estaba siguiendo a sus hombres mientras estos, bajo un fuego tremendo, estaban tratando de tomar posesión de una colina que pertenecía al sur. Los soldados del norte caían como moscas, pero el abanderado se adelantó mucho más que sus tropas y plantó el estandarte más allá de donde éstas se hallaban. Rápidamente comenzaron a retroceder. Todos los soldados del norte bajaron la colina bajo aquel tremendo tiroteo. Entonces le gritaron al abanderado: «Trae el estandarte para donde estamos». Y él les respondió: «De ninguna manera, traigan ustedes la batalla a donde está el estandarte». ¿Saben ustedes? Eso es lo que está ocurriendo. Con tal de traer más personas a la iglesia, creen que la iglesia debe emparejar sus normas con las del mundo para que le sea más fácil al mundo entrar en la iglesia. Pero Dios dice: no, ustedes deben traer al mundo a donde yo estoy. Ese es el propósito de la iglesia. Nosotros no debemos bajar las normas. Tan pronto como dejamos de hablar de la ley de Dios, la iglesia se convierte en un lugar de juego. Se convierte solo en un lugar para comidas y actividades. No habla de salvación del pecado, de victoria, de una nueva vida. Ahí está el peligro de apartarnos de la ley de Dios. Número 10. ¿Qué capacita a un cristiano verdaderamente convertido a seguir el patrón de la ley de Dios? Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ley de Dios está en el corazón, ese es el nuevo pacto. Jeremías 31:31. ¿Ustedes saben dónde se encuentra el nuevo pacto? En el Antiguo Testamento. Y es este: escribiré mi ley en vuestros corazones. Les haré caminar en mis caminos. El viejo pacto era la ley escrita en piedra. El Señor dice: después de aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Después de aquellos días pondré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes. ¿Cómo hace Dios eso? Cuando vemos lo mucho que Jesús nos ama, el amor tiene un tremendo poder transformador. Cuando usted realmente se enamora de una persona, usted quiere complacerla. Usted quiere hacer todo lo posible para hacerla una persona feliz. Había una vez un viejo borracho casado con una muy buena cristiana. Él se quedaba tarde en la noche en la taberna. Esto sucedió hace muchos años. Él vivía en un pueblo del centro de los Estados Unidos. Ella siempre era amable con él. Una noche los borrachos se pusieron a hablar y a ponderar acerca de sus esposas. El viejo borracho dijo: ustedes mejor se callan porque yo sí que tengo la mejor mujer del mundo. No hay comparación. Pero los otros dijeron: oh, no, la mía es la mejor. Ella puede hacer esto y lo otro. Él les dijo: está bien, vengan conmigo. Salió con 2 o 3 de sus amigos borrachos. Finalmente, después de tambalearse por las calles, llegaron a la casa. Ya había pasado la medianoche. Y ellos entraron a la casa. Esa mujer había sido muy paciente. Ella se había convertido al cristianismo después de estar casada. Ella amaba a su esposo y era buena con él, a pesar del comportamiento abusivo de este. El hombre entró a la casa dando traspiés y gritando: mujer, baja. Ella se despertó, se puso en la bata de casa y bajó las escaleras. Él le dijo: mis amigos vinieron conmigo, haznos algo de comer. Ella le dijo: dame solo unos minutos. Y se fue para la cocina a comenzar a preparar la comida para ellos. Uno de los borrachos que estaban sentados a la mesa dijo: esto que estamos haciendo es muy rudo. Mejor nos vamos. Tú ganaste. Tu esposa es la mejor de todas. Pocos minutos después venía ella de la cocina con platos con comida en sus manos y se encontró que solamente quedaba su esposo sentado a la mesa. Este tenía su cabeza en sus manos y lloraba. Y ella le preguntó: ¿qué te pasa, querido? Él le contestó: ¿por qué eres tan buena conmigo y tan paciente? Yo soy tan malo contigo. Tú eres tan buena conmigo. ¿Por qué? Querido, hace algunos años yo me hice cristiana y eso me ha dado gozo. La vida a veces es dura, pero yo sé que voy a vivir eternamente en un mundo donde no habrá más pena ni dolor. Pero tú estás perdido y la única felicidad que puedes tener es esta vida. Yo estoy tratando de hacerte feliz tanto como pueda.
Eso conmovió al hombre y se convirtió en cristiano. El amor fue lo que lo ganó. ¿Saben? Ese es el poder de Jesús. Su amor hace que le obedezcamos. La suma de los 10 mandamientos es: ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Tú tienes 2 brazos, pero tus 2 brazos no serían muy productivos si no tuvieran dedos. La manera en que tú demuestras tu amor hacia Dios es a través de los primeros 4 mandamientos. La manera en que tú demuestras tu amor por tu prójimo es a través de los 6 restantes mandamientos. El amor es el cumplimiento de la ley. Cuando realmente tienes el amor de Dios en tu corazón, tú no vas a matar o a robar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Por qué ustedes no matan a sus hijos? Será porque no quieren ir a la cárcel, ¿verdad? La razón por la que ustedes no matan a sus hijos es porque hay una ley que dice no maten a sus hijos, ¿verdad? Ustedes saben, hay personas que hacen esto a pesar de la ley. ¿Cuántos de ustedes han pensado, bueno, a mí me gustaría aniquilar a mis hijos, pero probablemente me meten en la cárcel? La mayoría de nosotros, ojalá todos nosotros, ni siquiera pensamos en la ley, ¿no es verdad? Hay una ley que dice no mates a sus hijos y hay una penalidad si violas esa ley, pero esa ley no nos molesta porque nosotros amamos a nuestros hijos y ni siquiera pensamos en eso. Cuando amas el amor es automático y esto es lo que sucede con todos los mandamientos de Dios cuando realmente le amamos. ¿Saben algo? Si puedes ver a Jesús en la cruz sufriendo por tus pecados, la corona, la lanza, los clavos, los golpes, todo esto por ti y por mí, Él nos ama entrañablemente. Él no dijo, yo no quiero sufrir. Él dijo, lo haré por ti. Y cuando tú te das cuenta de que eso es real, que Él realmente hizo todo eso por ti, cuando tienes fe en su sacrificio, eso te hace amarle más y deja de hacer las cosas que le hieren a Él. La Biblia dice que cuando pecamos lo crucificamos otra vez y eso hiera al Señor. Número 11. ¿No está libre de guardar la ley el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia? ¿Acaso no murió Jesús para que no estuviéramos más bajo la ley, sino bajo la gracia? Y el estar bajo la gracia no significa que ya no hay que obedecer. No, bajo la gracia significa que ya no estás bajo la penalidad de la ley. Cuando vienes a Jesús, estás bajo la penalidad de la ley. La penalidad es pecado. Cuando aceptas a Jesús, ya no estás más bajo la penalidad del pecado. Ahora estás parado en la ley. Es tu fundamento. Estás bajo gracia. ¿Deshacemos pues la ley por fe? En ninguna manera, dice Romanos 3:31. Una vez estaba manejando por Ukiah, California, y lo estaba haciendo un poco rápido. Y como soy tan pensador, sin darme cuenta pasé a un carro patrullero. No lo pasé estando él parado al lado de la carretera, sino que estaba en la otra línea, al lado mío, y lo pasé. Muy pronto se encendieron las luces y se paró detrás de mí. Ustedes saben lo que hacen las mujeres cuando esto sucede. Empiezan a llorar. Yo traté eso una vez y me pusieron la multa. El policía era una mujer. Bien, el policía me paró y me dijo, ¿sabes? Tú no ibas tan rápido, pero yo estaba siguiendo a alguien y me sentí estúpido cuando tú me pasaste. Le dije, por favor, oficial, ¿puede tener misericordia? Y él me contestó, ¿mereces misericordia? Le dije, yo estaba manejando y pensando y no me di cuenta y mi seguro va a subir mucho si tengo multa. Yo tengo un buen récord. Entonces él me dijo, está bien, yo creo que me estás diciendo la verdad. Te voy a decir algo, voy a pagar tu multa por ti. No, estoy bromeando. Él dijo, voy a olvidarlo todo. Bien, yo estaba bajo la ley cuando él me paró porque yo había transgredido la ley. Tan pronto como él me dijo, te perdono, yo ya no me sentí bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que significa que tan pronto encendí mi carro, pude pisar el acelerador y me fui sacando chispas con las gomas porque estaba bajo la gracia. Ahora puedo ir a las 90 millas. ¿Es eso lo que hice? No. Cuando él me dijo, estás libre, ahora bajo gracia, en lugar de bajo la ley, subí al carro, puse mis luces, miré a los dos lados, salí de la autopista con cuidado y después fui a 52 millas por hora nada más. Eso porque estaba bajo gracia. Cuando una persona está bajo la gracia es aún más cuidadosa que nadie y trata de obedecer porque es una nueva criatura, ¿verdad? Somos cristianos, estamos demostrando lo que Dios es. Él no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Número 12. ¿Son reafirmados en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos? ¿Están ellos? Sí. Usted no encuentra uno de los mandamientos, usted no los encuentra claramente. Por ejemplo, el mandamiento que dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, usted no lo encuentra con las mismas palabras, pero el principio está allí. El Padre Nuestro dice, sin embargo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No es ese el mismo principio? También dice que no debemos blasfemar el nombre de las doctrinas de Dios. Así que en principio usted encuentra los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento.
Número 13. ¿Son iguales la ley de Dios y la ley de Moisés? ¿Cuál es la respuesta? Primeramente, Moisés trajo los 10 mandamientos a los hijos de Israel, pero esa era la ley que Dios había hablado y escrito. Hay 2 leyes. La ley de Moisés fue escrita en papel, la ley de Dios fue escrita en piedra. La ley de Moisés fue puesta a un lado del arca del pacto, la ley de Dios fue puesta dentro del arca. La ley de Moisés fue escrita por Moisés, la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios. La ley de Moisés vino después del pecado, la ley de Dios existía antes del pecado. ¿Ven lo que estoy diciendo? La ley de Moisés estaba relacionada con el templo y el santuario y era sombras y tipos. Y cuando el velo se rompió de arriba abajo, la ley caducó. La ley de Dios no es para una cierta raza de personas, es para todos. Es una expresión del carácter de Dios. Número 14. ¿Cómo siente el diablo acerca de los que dirigen sus vidas basadas en los 10 mandamientos? ¿Qué dice Apocalipsis 12? El dragón se airó contra la mujer. Esta es la mujer cubierta con el sol, parada en la luna y con las estrellas sobre su cabeza. La luz del mundo. Dios dijo a la iglesia, tú eres la luz del mundo. El dragón está airado contra esta mujer. ¿Y cuáles son las características que ella tiene? Ella guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hay 2 cosas que puedes hacer para asegurarte de que estás haciendo lo correcto. Una es hacer las cosas que hacen a Dios feliz. La otra, tan buena como la primera, es hacer cualquier cosa que enoje al diablo. Si el diablo se enoja, usted está haciendo lo correcto. ¿Estoy en lo correcto? ¿Está enojado el diablo con los que obedecen a Dios? Sí, entonces estás haciendo lo correcto. El diablo tiene al resto del mundo desobedeciendo. Dios puede ayudarnos a ti y a mí a obedecer. Y número 15. ¿Cree usted que es esencial para el cristiano obedecer los 10 mandamientos? Oh, mis amigos, cuando Jesús oró en el jardín del Getsemaní, Padre, pasa de mí este vaso. El hecho de que la copa no le fue quitada es porque no había otra forma. Jesús murió. ¿Y por qué? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Jesús murió por nuestra desobediencia a la ley de Dios. No solo para perdonarnos, sino para capacitarnos a ser nuevas criaturas. Y yo sé que mi Dios es suficientemente poderoso para capacitarnos a hacer su voluntad. ¿Creen eso ustedes? ¿O yo oro para que vuestra respuesta sea sí?